Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y están escuchando un programa más de estos especiales de fin de año que Cine Garage y Puentes hacen para todos ustedes para celebrar primero el cierre del año, como se hace todos los años. Estamos haciendo una recopilación de lo que más nos gustó y de lo que menos nos gustó en cuestión cinematográfica. Y en segunda, pues celebrando el primer año de vida de Puentes. La semana pasada, partiendo desde hoy, que estamos grabando un lunes a mediodía, la semana pasada fue nuestra fiesta de fin de año. Entonces, si todavía se me oye la voz rasposa y se me enreda la lengua, ustedes disculparán, se platicó mucho en esa fiesta. Es por eso, es por el cansancio de haber conversado tanto con tanta gente en esa fiesta. Y hoy vamos a dedicar esta plática, esta charla, que además me siento honrado de las visitas que tenemos para este programa sobre el cine mexicano. Hoy vamos a hablar de cine, el temidísimo programa de cine mexicano. Temido por dos cosas, antes de presentarle a mis invitadas de lujo. Temido porque, pues, afortunadamente mucha gente que está haciendo cine en México nos oye, se los agradezco. Todos saben que tienen estos micrófonos abiertos, todos saben que pueden venir cuando quieran a platicar o de su película o de otras. Si alguien considera que el derecho de réplica es importante, se los repito, no tienen ni siquiera que tocar la puerta. Abran, entren y estos micrófonos son tuyos. Y temido también porque muy poca gente acepta venir a hablar de cine mexicano. Es muy curioso. Entonces, quiero agradecer la valentía de mis invitadas y la generosidad para venir a compartir su sapiencia. Yo no soy nadie enfrente de ellas dos. De mi lado derecho, Fernanda Solórzano, crítica de cine. ¿De cuántos medios, Fer? No, bueno, de Puentes. De Puentes, orgullosísima. Hombre, no, aquí cuando quieras. Les agradezco mucho y felicidades por su primer año. Ahí andamos. Sí, Y vamos bien, y vienen más, se los garantizo. Y de mi lado izquierdo, en la mesa pequeña del estudio pequeño, la levanta ratings, Aurélie Dupire. Bienvenida, Aurélie, nuevamente. Es que ese acento francés es No, hombre, irresistible. no, tiene una de fans. Y esa risa súper fina, además, que tengo, ¿no? Tiene una de fans. Chicas, se los digo así. No, ustedes fueron mi primera elección, pero tuve la idea de hacer un recuento del cine mexicano a la mitad del año. Y la gente no quería venir a hablar de cine mexicano. Entonces, nuevamente les agradezco que se hayan tomado la molestia, que hayan venido y que estemos aquí para tratar de hacer una selección de las mejores películas mexicanas de este año, que según yo estuvo muy disparejo. Ya me dirán ustedes qué opinan. Y si nos da tiempo y si nos atrevemos, mencionar ahí algunas que pues sí estuvieron muy chafas, porque sí vimos mucho cine mexicano malo, por lo menos lo digo por mí, este año. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna especie de consideración para comenzar, cómo hicieron esta preselección que vamos a discutir y a debatir en el programa de hoy. Bueno, yo iba a salir un poco en defensa de quienes no quisieron venir a hablar de cine mexicano, porque especulo que tal vez Ajá. No lo pudieron ver, porque ese es tal vez otro de los temas que Puede ser. Nosotros viajamos a festivales en México, Uh-huh. No a todos, ya ahorita justo comentábamos que ustedes han ido a algunos que yo no fui, Uh-huh. y viceversa. Entonces, Puede ser por puede ser por eso, ¿no? Que Puede incluso ser las por eso. mejores se vieron un poquito. Sí, porque además, revisando la lista de películas estrenadas y de algo de la taquilla, las películas taquilleras, creo que ninguna estuvo en un festival. No. O sea, sí está dándose un fenómeno muy, muy particular. Por ejemplo, la película más taquillera del año fue una película de huevos, Uh-huh. la del gallo, ¿cómo se llama? Un gallo. Un gallo con muchos huevos. Un gallo con muchos huevos. En segundo lugar estuvo Don Gato. Y ese tipo de películas son las que están acaparando la taquilla, que si bien pueden llegar a tener una función especial en un festival, no están compitiendo por ningún premio de los festivales que se están realizando grandes, quiero decir, en México, ¿no? Creo que
Digo, eso es importante también resaltarlo. Es parte de la diversidad también del cine mexicano, porque como dices, de las más taquilleras, Un gallo con muchos huevos, A la mala, una película protagonizada por Aislinn Derbez, Sí. Don Gato, Gloria, Archivo 253, Elvira, Guardianes de Oz, Por mis bigotes. Esas son las películas mexicanas más taquilleras. Y si te fijas, todas están distribuidas o por Videocine, que es la gran distribuidora del cine mexicano, o por Universal, o por Warner, o por el nuevo competidor distribuidor que es Cinépolis. Entonces realmente ya está como encontrando también, yo creo, el cine mexicano un público gracias al apoyo como de esas majors que consideran al cine nacional también como la apuesta Una de un apuesta. cine que puede como encontrar público, ¿no? Y sí, no es el cine que ves en festivales y no creo que sea el cine que se haya podido colar hasta nuestras listas de Claro. los mejor del año. Pero fíjate, vaya, este cine mexicano existe también, ¿no? Existe, pero yo quisiera rescatar algo que muy valioso que tú me dijiste, Eric, cuando nos invitaste para hacer este programa. Yo te pregunté, pero vamos a hablar de las que se estrenaron comercialmente o de las que vimos en festivales que no tuvieron estreno comercial. Y recuerdo muy bien lo que me contestaste, que me hizo muchísimo sentido, que es que, bueno, también la labor de los festivales es ofrecer cine mexicano que tal vez no se va a estrenar y que la invitación de los festivales a la gente ahí está. No es que nosotros hayamos ido porque, bueno, sí es porque es nuestro trabajo, pero los festivales ofrecen funciones a todo el A todo el público. público, Entonces exactamente. también este programa espero que sirva para animar a las personas a ir a festivales mexicanos. Sí vale la pena ver películas tanto mexicanas que luego no se van a tener estos estrenos con el apoyo de exhibidoras ni de distribuidoras y cine extranjero que tampoco luego llega a cine comercial. Especialmente cuando en México se da este triste fenómeno de que las películas mexicanas que compiten o que se exhiben en el festival tienen un estreno comercial 2 años después de haberse visto ahí. Entonces, sí, las consideraciones para mencionar a las películas de las que vamos a hablar ahora es, sí, está el estreno comercial, en donde están predominantemente las distribuidoras grandes. En segundo lugar vendrían las distribuidoras medianas interesadas en otro tipo de apuesta, como Interior 13 y Caníbal. Incluso Videocine, hoy grababa en la mañana un programa con Roberto Fiesco, en donde a la hora justo de analizar para su programa y desde sus consideraciones lo que había pasado con la distribución, Videocine tiene esta apuesta grande, mucho más comercial, mucho más masiva, pero al mismo tiempo están distribuyendo cosas como 600 millas. Sí. Y lo harán en Crónica el año que entra, por Y ejemplo. Crónica y las está... elegidas. Exactamente, entonces ellos están como buscando el medio de la balanza, ¿no? Claro. Y entonces están esas películas exhibidas ahí comercialmente y por supuesto están las películas que pudimos ver en festivales para decirle a la gente, señores, vale la pena que se echen un viaje a Morelia con su abono comprado y vean las películas mexicanas en competencia. El cine que se está haciendo ahora en México hay de todo para todos y creo que vale la pena evaluarlo. Entonces, efectivamente, Fer, qué bueno que lo dices. Ojalá estas consideraciones y esta pretendida lista, que igual ni sale lista, pero vamos a hablar de ellas, sea una invitación para la gente para ver las películas ahora ya estrenadas, que lleguen a DVD. Algunas de ellas estarán incluso en televisión. Me enteré que Las Horas Contigo va a tener una corrida en televisión ahora en diciembre. Qué bueno. Y pues después que vayan a los festivales a ver las películas También está nuevas. Filmin Latino, que es la Está nueva Filmin Latino ahí en plataforma. medio. Sí, ¿por qué no agarran una libretita o su iPad o lo que sea? Y digo, no que nosotros vayamos a dar una lista definitiva, pero para No. las que no les suenen, las películas que no les suenen mexicanas ahorita, se van a estrenar eventualmente en alguno de estos medios, ya sea internet, televisión o pantalla grande, a lo largo del año que sigue. Claro. Entonces, que pues, si les suena y si se les antoja, para que no se les vayan a escapar. Exactamente. Y no sé por dónde quieran empezar. Yo tengo aquí más o menos en orden cronológico las películas de las que yo escribí. O sea, son las películas que para bien y para mal agarré y dije, esta es mi opinión de la película. El primer estreno del año fue Gloria. No sé si Gloria entra en el circuito ultra comercial o entra en el circuito artístico festivalero, porque tuvo su exhibición en el Festival de Morelia, fuera de la competencia, pero Morelia la aceptó como una de sus funciones especiales y luego tuvo el estreno el 1 de enero de 2015.
Y le fue bien, pero no le fue No como tan esperaban. bien como se No, esperaban. no como esperábamos todos, creo. Es que Exacto. la proyección de Morelia fue muy exitosa y a mucha gente nos gustó y dijimos, Sí. esta película va a ser un trancazo, pero no sé, esto no lo sé, es cierto, es algo que se comenta, que parece que salió en piratería. No, sí es Mucho cierto. tiempo. Al mismo tiempo, estamos sí. aquí al lado del metro de Chapultepec y yo cada vez que venía veía los puestos Esa puede tapizados ser de una películas. posibilidad por la cual no tuvo tanto impacto en Exacto. taquilla. Y la otra es que yo creo que era una película que era muy difícil dirigirla a un público en concreto. Yo creo que muchas personas pensaban que se iba a tratar como de un especial sensacionalista. Exacto. Y la yo- historia detrás del mito de Exacto, Gloria Trevi. exacto, y no o los fans de Gloria Trevi tal vez no querían ver el lado oscuro, en fin, entonces yo pues sí, era difícil venderla, pero quienes no la vieron se perdieron de una gran Pero película. tenía A mí es todo. una de A mí mis me gusta. películas favoritas del año. A A mí mí me gusta. también. Y la, creo- la actuación de ella, de Sofía Exactamente. Espinosa, es muy buena. Y También de de Marco Pérez. Marco Así, Pérez, sí. realmente los dos son buenísimos. Tiene esta cantidad como de morbo, porque la historia en sí es muy difícil de creer. O sea, a mí no me tocó. Yo no vivía en México cuando toda la historia y el escándalo de Gloria Trevi. Y entonces iba viendo la película, ya estaba al tanto, pero decía, ¿esto pasó? ¿De verdad? Pero ¿cómo regresó ella a la televisión después? ¿Pero cómo la gente dejaba a sus hijas ahí? ¿Pero cómo el poder? Y te dice algo increíble sobre justamente el poder de la fama y el poder de déjame a tu hija, la voy a convertir en una estrella, ¿no? Entonces tenía como, no sé, a mí me gustó mucho la película. Yo creo Además que ahí de- nació una estaba nueva muy bien estrella del cine mexicano. Que Con Sofía Sofía Espinosa. Espinosa. Claro, o sea, yo creo que el Era futuro impresionante. yo creo que el futuro Sí. de Sofía es muy prometedor y no necesariamente por esta película, ¿no? Y además era muy balanceada en el sentido de que sí mostraba esta historia terrible, sin querer juzgar a nadie, parece No. increíble decirlo, pero no acaba juzgando a nadie, Sí. ni siquiera a los aparentes villanos, porque vivían en un mundo tan distinto, de valores tan distintos a los nuestros, que ni siquiera creo que tenían una idea de lo que estaba sucediendo. Ahora que hablábamos allá afuera del famoso Yo esperaba más, ¿cuál ha sido el último? O sea, es que para la gente que nos oye, las funciones de prensa son un terror. Entonces, la mitad de la prensa en México está saliendo de las funciones, quejándose todos a la vez, diciendo Yo esperaba Pero más. nunca pueden Nunca hay una fundamentación atrás. El primer Yo esperaba más de este año fue con Gloria, justo con la película. Pues a mí me Bueno, pareció yo esperaba más público, Más ¿no? público, claro, Sí, más público. Pero de la película me quedé muy contenta. Otra película que creo yo el público despreció gratuitamente, no sé qué opinen ustedes, a mí me gusta mucho Las Oscuras Primaveras. Pues No, sí. De A eso mí me se gusta trata, Jaspic, pues, definitivamente. a mí me gusta. Y Irene Azuela. A lo Las mejor Oscuras ustedes no, pero Primaveras. estamos en todo nuestro derecho. Porque el arranque de año estuvo, según yo, muy prometedor. Les digo, las tengo ordenadas en orden cronológico y más o menos con una distancia de una semana, 15 días, tuvimos a Gloria, tuvimos a Despertar el polvo de Harisama, que me pareció curiosa, me gustó. Estuvo después Las Oscuras Primaveras, después estrenó González y después estrenó Güeros, que acabó ganando en el Ariel. Ese fue el arranque de año en el cine mexicano. lo que pasa es que a mí me gusta mucho el cine de Ernesto Contreras, su tono, el tono que maneja, y esta película no es la excepción. También creo que fue una película, como en el caso de Gloria, difícil de distribuir, en el sentido, más bien difícil de vender. No era claro a qué público iba, y eso tal vez ahuyentó a muchas personas. Era una película oscura, como Sí, su nombre sí. lo indica, incluso podría interpretarse como una película con una especie de lección moral a veces un poco dura, ¿no? Como que si les estuviera vetada la felicidad a los personajes que se salen de lo que debe de ser, puede ser, no sé, pero bueno, de que es una película que reúne las características para representar el mejor cine mexicano estrenado este año, sin duda alguna. Yo creo que sí. ¿Será que el público, Aurelia, está y revisándola en frente de los grandes éxitos taquilleros que ya mencionamos, será que el público a lo mejor pues, quiere siempre finales felices y quiere películas pues, más joviales? ¿Será parte del fenómeno? Sí, claro, pero por otra parte Sin también, menospreciar, o sea, cada quien puede ver lo que quiera. Si justamente tomamos o empezamos a pensar como en un público que tal vez no ve tanto cine mexicano y se hubiera acercado de nuevo al cine mexicano al ver Las Oscuras Primaveras, también hubiera podido quedar sorprendido
por la relación entre los dos actores, por el hecho de que había escenas de sexo en la pantalla. O sea, era una película que hubieras podido considerar como atrevida, que eso hubiera podido ser un argumento a favor para meter gente a la sala y para como reconciliarlo con el cine mexicano, ¿no? Más allá de que si hay un final feliz o no. A mí me gustaba mucho la película, pero hay algo que no me gusta cuando tú hablas justamente de eso, casi de esta carga moral, que es que en el guión, en la historia de esta pareja, ¿no?, de amantes que realmente no puede ser feliz, digamos que es la acción totalmente exterior y externa de sus vidas la que tiene que quitarles del camino los obstáculos, ¿no? El hijo para ella, en el caso de ella, y la esposa en el caso de él, ¿no? Que eso creo que tenía grandes personajes que si hubiera tenido, como en esta película, la fuerza y la voluntad justamente de dejarlo todo para ser amantes, me hubiera gustado un poquito más, que la película hubiera ido como un poquito más todavía adelante. O sea, más atrevida todavía. Más atrevida todavía en el carácter de los personajes. Pero dijiste algo que creo que es muy importante, que es que para decir no me gusta esta película porque no me gusta el final primero, yo creo que tendrían que haberla visto. Y hay 2, 3 o 4 pasos anteriores que tienen que ver con no quiero ver una película mexicana. Sí, es justo lo que iba a decir. Incluso personas que ven cine mexicano, conocidos de nosotros, no la vieron, porque hay una ya como esta barrera invisible entre el cine mexicano y la gente. Por eso las invité, porque nosotros sí ven, por lo menos procuramos ir al cine a ver todas las películas que se pueda. Más allá de las listas que nos está tocando revisar, Fer, sí hay, o sea, yo sé de mucha prensa que simplemente no entró a ver la película porque dijeron no. Pero mira, o sea, no sé, ese póster no me gusta. No vas a juzgar la película por el póster. Pasa algo muy curioso también, que el público, digamos, entre 30 y 50 años, muchas veces es muy apartado, como casi echado de las salas, ¿no? O sea, si tienes entre 30 y 50 años, al menos de que veas realmente películas que están pasando en la Cineteca Nacional o te metas como a salas de arte y todo, vas a terminar viendo una cosa totalmente boba de Estados Unidos. Entonces, en lugar de ir a ver Pasante de Moda con Robert De Niro y Anne Hathaway, ¿por qué no te atreves a ver Las Oscuras Primaveras? Muy mencionada en nuestro programa de Lo Peor del Año. ¿Sí? Sí. Que es justamente, además, iba muy dirigida a este público, realmente. Y también, ¿por qué no podrá pasar todavía en México algo que pasaba antes, en la época más, incluso en la mala del cine mexicano, de mal cine mexicano, que es ir a ver una película por sus actores? Es decir, claro. Yo siempre voy a querer ver una película en la que salga Irene Azuela, punto. Sí, ¿no? sí. Y luego en la que salga Harold Torres. Y me imagino que Chema Yaspic tendrá sus fans, hombres, o de mujeres, Chema Yaspic, claro. O Cecilia Suárez, ¿me entiendes? Cecilia Suárez. Ahora exacto. ya, ojalá esto cambie pronto. El otro día, esto no tiene nada que ver, pero me gustó ver que en un lugar en el que estuve, que no eran ellos los protagonistas del evento, estaban presentes Michelle Franco y Gabriel Ripstein. Y la gente lo reconoció y se acercó a ellos y se quiso sacar. Entonces, a mí sonará muy, muy cursi, pero me emocionó ver. Está padre. Porque eso hablaría también del interés a priori de ver la película de estos nuevos directores o de estos actores o de más allá de que te encuentras, ¿no? Sí. Que no sé, supongo que mucha gente que fue a ver Pasante de Modas porque sale o Anne Hathaway o Robert De Niro, ¿no? Exacto. Yo nada más para redondear ese dato de ir a ver la película por quién sale, y lo voy a presumir aquí, ahora que estamos justo cerrando el año, uno de los programas más escuchados de Cine Garage en Puentes es el que hicimos de la hija de Moctezuma con la India María. Más de 40,000 escuchas. Por el personaje. En YouTube, o sea, hay que sumar todo lo que tenemos acá con los Es lo que conteos te de decía, la ahora que página. estamos revisando, Eric y yo, en un proyecto en el que estamos revisando el cine de los Ya sé, 80. no me quieren invitar, yo quiero que me inviten Y a este estamos bien, proyecto. pero bueno, es una época en la que probablemente la gente iba a ver la última película de Rafael Inclán. Sí, ¿no? o de los Almada, O de ¿no? los que Almada, también o de tenían sus Jorge olas Luque, o yo de qué sé, ¿no? seguidores. Yo siento que quien tiene todavía este poder es Damián Alcázar, y lo vi con las funciones de Eddie Reynolds. ¿Qué pasó O sea, con Eddie Reynolds, por ejemplo? A Damián se Alcázar estrenó la este gente año lo también. quiere muchísimo, y a Damián Alcázar la gente lo ubica muchísimo. Y entonces veían el póster, lo veían, lo reconocían, y de verdad sí, como que querían entrar, ¿no? Y salían muy contentos. La gente, tuvimos unas funciones ahí en el cinema. La gente que la fue a ver, a mí me gustó la película, pero no, tampoco la consideraría como una gran película, ¿no?
pero la gente salía muy contenta y salía muy contenta por él. Es una película que tenía el potencial de divertir, Sí. sin duda, mucho más o en el de ser mismo un nivel que éxito muchas popular. de la taquilla gringa que Claro, están ahí y siempre. compitió en Morelia. Y le fue muy mal en taquilla. Sí. Sí. Le fue muy, muy, muy mal en taquilla. Además y de que yo salió veo- con muchas copias para un Exactamente, distribuidor como Nueva Era. creo que ahí Nueva Era erró un poco la estrategia. Aunque la película no es ninguna maravilla, hombre, A mí me entretuvo y lo te la digo sin pasas ningún fenomenal mientras la reparo, ves. Y creo que el mismo fenómeno ocurrió con Familia Gang, que también estrenó este año, que Sí, también cierto. tenía un gran reparto y que estaba don Rafael Inclán ahí metido. La gente simplemente dijo no. No, o sea, ese fenómeno de podemos ver a nuestros actores, no importa qué estén haciendo, está todavía un poco Muy tambaleante. tibio. Ujú. Está un poco tambaleante y pues veremos si amarra con los nuevos actores que el gran público todavía no reconoce, como Harold Torres, ¿no? O como Cristian Ferrer. O como Cristian Ferrer, que estuvo muy presente este año. Guten Tag Ramón es del año pasado, Sí, pero este año lo tenemos en 600 millas. En 600 millas, que es una película que hasta donde sé va caminando. Y además, vamos, es un cara a cara durante toda la película con Con Tim Tim Roth. Roth. Sí. No es nada fácil lo que hizo y lo hace a un nivel a la altura, ¿eh? A Y está mí- Noé Hernández, que es otro gran actor. Sí. También. Yo siempre voy a querer ver una película donde salga Noé Hernández, pero es muy descorazonante, ¿sí se dice? Descorazonador, digo yo. Descorazonador, No sé salir qué a, sea. no sé, que tal vez le pregunto. Desgarrador. ¿Cómo no es sé. en francés? Dilo en francés para Dilo que en suba el francés, rating. para que sube el rating, porque Ándale. ya se nos están... ¿no? Justo cuando me preguntan así parece que no soy francesa porque se me olvidan todas las palabras. Bueno, eso es muy... Desesperanzador. Desesperanzador ver a la gente, que si tú le preguntas a alguien, ¿sabes quién es Noé Hernández? Te digan que no. No sabe quién es. Te digan que Y es un actor nominado al Ariel, en fin, ¿no? Bueno, ahí tengo que hacer la primera pausa de este programa y regresamos rapidísimo para seguir hablando de algunos de los... Ya vimos que no va a salir una lista. Me está gustando cómo vamos saltando de película en película como para dar un panorama de lo que pasó en el cine mexicano. Ya luego nos ocuparemos de hacer una lista escrita en Cine Garage, que es donde la gente llega a decir maldiciones, lo cual a mí me hace muy feliz. Me gusta mucho que la gente esté... en desacuerdo Mandamos la conmigo. tarea en un par de Sí, días. sí, sí. Ahora venimos. Puentes. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación.
Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes, de una irrealidad a la otra. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Estamos de regreso. En la mañana, antes de empezar a grabar este programa, se publicaron las nominaciones al Goya y La Tiricia no consiguió entrar a la selección final. ¿Dónde creen ustedes que está a 600 millas con respecto al Oscar? O sea, ¿creen que llegue? ¿Creen que no llegue? ¿Fue quizá la mejor elección de la Academia Mexicana para enviar al Oscar? Sé que es una pregunta pesada, pero yo de entrada, habiéndome gustado la película, habiendo platicado con Gabriel una hora, creo que esa no era la película. Yo no lo sabía, no sabía que había sido la elección de la Academia y sí, me sorprende. No creo que... Por los criterios por los que se rige la Academia, exactamente. ¿No? O sea, ellos están buscando otro tipo de cine, no necesariamente otro tipo de temas. Porque además es que es muy local, pues, ¿no? O sea, el tema de... Vamos, sí, claro, está el narcotráfico y la migración. Pero el lenguaje que está usando es muy... O sea, el lenguaje visual, el lenguaje de la película, no el de los personajes, sino cómo la película está comunicando las cosas, sí es muy local. Y yo creo que necesitábamos una película más universal, en donde incluso Carmín Tropical estaba mejor ubicada. Y por supuesto las Oscuras Primaveras, sin vender que a lo mejor es el primer lugar de mi lista. Todavía no lo he decidido. Pero creo que Carmín Tropical es una película más pequeña en duración, pero más consistente en su lenguaje audiovisual. No sé si a ustedes les gustó. Sí. Fíjate que a mí yo me tardé en tomarle gusto a Carmín Tropical. A Carmín Tropical. Pero ya las últimas veces que la vi, claro que me atrapó y bueno, el trabajo de Luis Alberti, bueno, de los dos actores me parece fantástico. Y sí, es más universal simplemente por el género, porque es una película de género. Es un thriller. Sí, claro. La otra también, pero es un thriller ranchero, a final de cuentas, ¿no? Y no estoy diciendo ranchero de manera despectiva, simplemente ocurre en un despoblado mexicano todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que... Es un road movie. Es más un road movie. Difícil. Sí. A mí me encanta 600 millas. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Pero sí, tal vez... ¿Tú la habrías mandado al Oscar, Aureli? No sé, ahorita que lo dices, yo creo que sí, tal vez no es, o sea, es una película extraña, tal vez no es lo suficientemente mexicana para un ojo como de la Academia de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que Carmín Tropical es una película mucho más mexicanísima, ¿no? Es más mexicana. Es además, más mexicana, filmada en Oaxaca, los mushes, o sea, tiene como todos esos elementos, ¿no? Tiene este elemento kitsch también, justamente de los mushes, al mismo tiempo es un thriller, está muy bien construida. Yo soy como Fernanda, en un principio, la primera vez que vi la película me estaba como molestando un poco esta voz en off que está a lo largo de la película, esta parte más
documental, ¿no? Que está en Carmín Tropical. La volví a ver cuando estrenó y sí me sorprendió que cada que la pasábamos ahí volvía a entrar a la sala, ¿no? Sí tiene algo la película. Ganadora en Morelia también. Ganadora en Morelia, de hecho. La última en presentarse el año pasado. ¿Cuál sería el festival que de veras está proyectando el cine mexicano en México? O sea, quiero decir, proyectando de decir las películas grandes, las que acaban ganando el Ariel, las que acaban siendo nominadas o aquí o allá, están proyectándose antes o en la Riviera Maya, o en Los Cabos, o en Morelia. ¿Se puede decir eso? Pues yo creo que Morelia tiene algo muy bueno ahí, que es que su competencia son películas de un corte muy de arte y al mismo tiempo tiene, digamos, como esta otra forma de presentar las películas, que son las galas, ¿no? Sí. Como presentaron Gloria el año pasado, como presentaron Las Aparicio este año, como presentaron Chronic, como presentaron Las Elegidas. Entonces, jugando, digamos, en esos de los dos lados, es que llega a juntar, obviamente, y a tener como mucha fuerza, ¿no? Con todo lo peligroso que implica el proponer películas de arte, porque por lo menos yo este año quedé... La selección no era buena. Quedé muy a disgusto. Muy así inconforme. lo voy a decir muy abiertamente, no inconforme, quedé muy a disgusto con las películas que ganaron el festival. Olvídate las que se proyectaron, que había unos desniveles brutales, o sea, necesitaban insulina para poder equiparar una película con la otra. Yo quedé muy a disgusto con las ganadoras del Festival de Morelia, y sin embargo hubo otras que vi, como Un monstruo de 1000 cabezas, que me gustaron mucho. Yo debo de hacer un disclaimer aquí, Sí. ¿cómo se dice? Hazlo, sí. O sea, que soy juez y parte en esta conversación. Yo formo parte del comité de selección de los largometrajes en competencia de Morelia. Y sí, te puedo decir de entrada que o sea, entraron unas 40 y tantas películas a tomarse en consideración. ¿Cuántas se producen al año? ¿115, 120? O sea, casi la mitad de la producción nacional quiere entrar a Morelia. Y de esas, o sea, con respecto a años pasados, bajó muchísimo la calidad. Es decir, para llegar a las que se llegaron, es una democracia ese comité. Unas nos gustan a algunos y otras no. Otras a otros. Pero era un poco lo más representativo. Ahora, hay quien me decía el otro día, lo que pasa también ya con los festivales mexicanos es algo que es un poco triste y que tiene que ver también con el apoyo que no se le da al cine mexicano después de la exhibición, que es que muchos directores prefieren guardar sus películas para ver si son tomadas en cuenta en otros festivales y no las someten a Morelia. Es decir, para Morelia estaban en la primera lista que nos mandaron de las que podrían estar consideradas pero no terminadas, muchas que después nos dijeron no las tomen en cuenta porque van a concursar en algún festival europeo. En Europa. Entonces, en Berlín están esperando. Entonces también Berlín. esa es una especie de paradoja, ¿no? Que Claro. el mejor cine mexicano no siempre quiere participar en festivales mexicanos. En festivales mexicanos. Exacto, no quiere su estreno en México. Pero- Quiere, si puede, siempre antes su estreno en otro festival. Y después de haber hecho después El gran arrojado el estreno matiz, en México sí es Morelia, sigue siendo Morelia. sigue yo siendo creo, Morelia, para ¿no? una Porque película. justo, y lo acabas de decir, Morelia se convierte no en una muestra de lo mejor del cine mexicano, sino en una muestra de cómo estuvo el cine mexicano este año y viendo el esquema de estreno en cómo va a estar dentro de un año o un año y medio. Así es. No, es una especie de anticipo de, señores, el cine mexicano producido este año se ve más o menos así, lo cual a mí me preocupa para el futuro porque había unas cosas. Claro, pero además Morelia solo abre todavía a óperas primas y segundas películas, ¿verdad? La competencia de largometraje, ¿no? Segundas y terceras. Bueno, a desde el veces- año pasado está... para- Que también, o sea, es un país donde se producen muchas óperas primas y muchas veces les cuesta a los directores La segunda. estar haciendo una segunda película, ¿no? O nuestros directores, digamos, con más trayectoria, ¿no? Si dices Regadas, si dices Escalante, si dices Michel Franco, son personas que tienen 4. Pero, por ejemplo, 5, Carlos Regadas ¿no? nunca va a estrenar en Morelia, ¿me entiendes? Ok. Es decir, quiero decir, nunca va a estrenar su película, nunca va a someter a competencia su película en Morelia porque antes va a presentarla acá y A seguramente... Cannes. Claro. Eso es lo que va a suceder, igual Michel Franco, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, y perdón que malinterprete quizá, es que... Es que nadie es profeta en su tierra. No, que no todos solo prefieren darse una eso, vuelta sino que el afuera. famoso malinchismo que se le achaca al público mexicano de es que los mexicanos no quieren ver cine mexicano,
también se lo podemos dar a los cineastas, es decir, pues es que los cineastas no quieren estar en los festivales mexicanos. Pues puede ser, porque hay más prestigio estar en un festival. Lo Incluso, cual es bien raro, ¿no? Lo cual es bien raro, pero es claro, pero esa es la maldición del Malinche. Bien lo dijiste, Amores Perros tal vez no hubiera tenido esa proyección si no hubiera tenido esa proyección después aquí, el interés, si no hubiera ganado la Cámara de Oro, fue lo que ganó en Cannes. Y tu mamá también, incluso tuvo una primera corrida en México comercial, nadie le hizo caso, y fue hasta que estuvo nominado el guión a los Óscares que todo el mundo la quiso ver. Claro. Entonces, pues hay una especie de profecía autocumplida. Y es un asunto de productores también, lo que notábamos en el programa de Los Cabos, que pues digo, siendo productor, sí, por supuesto, tú sabes que siempre vas a tener más eco. Por ejemplo, si tu película está en Berlín, como Güeros ganando ópera prima, ¿no? O si estás en Cannes, por supuesto. Si estás en Venecia, desde allá, si estás con ese tipo de películas, como productor, por supuesto que te conviene más porque tienes una mayor concentración de periodistas del mundo entero, los ojos del mundo están viendo hacia esta dirección, ¿no? Que en Morelia pasa a nivel nacional, pero pues no pasa todavía a nivel internacional, aún si hay mucha prensa internacional. Y también la otra es, por ejemplo, pues viles asuntos de dinero, lo que decíamos de Los Cabos. A veces te conviene más como productor meter tu película en Los Cabos, que los premios son mucho más atractivos en cantidad de dinero que en Morelia, ¿no? Que en Morelia pues no es tanto dinero con lo que se premian a las películas que están compitiendo. Y en Los Cabos sí. Y en Los Cabos sí. ¿Y cómo viste el nivel del cine mexicano en Los Cabos este año, Aureli? Competían a nivel mexicano, Semana Santa, Sabrás qué hacer conmigo, La Caridad, que amablemente vino Marcelino a platicar con nosotros, Las Elegidas, que según yo debió haber competido en Morelia, pero pues no sé si la sometió o no la sometió, simplemente no quiso. De entrada, exacto. Se planeó que iba a ser una presentación aparte. Qué bueno que tengo a un miembro del comité de selección enfrente, porque yo habría sacado 3 y habría metido a Las Elegidas a fuerza. Y te puedo decir lo mismo de Crónica y de 600 millas. Sí, no fueron sometidas. No quisieron, sometidas a competir. Fue por cosa de ellas, de las películas, quiero decir. Te prometo Anarquía, que fue otra película que en Morelia pasó así, y que creo que puede tener buen futuro. A mí me encanta, a mí me parece de las mejores películas mexicanas. Y Almacenados. ¿Por qué te gusta Te prometo Anarquía? Se me hace de una originalidad y de una frescura increíble, se me hace que se sale de todos los tópicos, de todos los temas que a lo mejor ya también están empezando a ser recurrentes en el cine mexicano. Creo que Julio Hernández Cordón ha demostrado poderse mover en muchísimos géneros. Incluso ni siquiera podría llamar esto una película de géneros, porque al principio te está planteando un universo muy urbano, que incluso es desconocido, que es la venta de sangre ilegal, el tráfico de sangre, cómo eso en algún nivel se puede relacionar también con el narco. Y cuando crees que te va a hablar de todo esto, cambia y es una historia de amor también muy atípica, que tampoco se siente impuesta, que tampoco se siente... Es un giro muy natural, ¿no? Todo se siente orgánico. Bueno, no sé, la música, cómo acompaña, creo que tiene muchas virtudes esa película. Que son los nombres que, bien decíamos al principio de este programa, tienen que ir apuntando, chavos, ¿no? Por lo menos mucho de lo que vimos en Morelia y todo lo que vimos en Los Cabos, creo que puede tener una buena cartelera. Ganó Semana Santa, Sabrás qué hacer. Sí. Ganó en Los Cabos, Te prometo Anarquía, Almacenados, La Caridad y Las Elegidas. ¿Cómo viste la selección de Los Cabos que estuvimos allá que además fuiste hospedada una noche en la famosísima Chateau ¿cómo es? Chateau Critique. El Chateau. El castillo. ¿Cómo viste Los Cabos? Fer fue jurado. Sí, de hecho, Fer, estás en todo. Estás jurado. Parte en todo. Me dio mucho gusto poder rescatar Te prometo Anarquía de la indiferencia de los premios. Y de hecho te agradecimos mucho en el programa que grabamos después de Los Cabos. Pero además por haber rescatado FIPRESI esa película también. O sea, había un jurado FIPRESI para películas mexicanas y digo, nunca nos juntamos los dos jurados y eso habla pues de que la película nos gusta a muchas personas de distintas sensibilidades. Cuéntanos cómo lo viste y ahorita nos dices de los jaloneos del jurado. Yo creo que justamente, o sea, sí, con un discurso mala onda, que es un discurso que también existe, ¿no? Digámoslo así. Siempre las
selección de Los Cabos por los tiempos del festival, porque llega 2 semanas, 3 semanas después del Festival de Morelia, sientes que realmente se hacen competencia las dos selecciones mexicanas, o que ya todo lo viste en Morelia, ¿no? De hecho, eso es lo que había como ocurrido en años anteriores. Y este año siento que la selección de las películas mexicanas en Los Cabos realmente pues, era mejor. O sea, yo siento que era mejor y que todavía había más que ver. Y eso fue la sensación, ¿no? De que, claro, siento que ya pasó el año, siento que ya vi como muchas de las propuestas mexicanas, no fue un gran año, bueno, no había sido como un año tan emocionante tal vez como hace 2 años, por ejemplo, que fue un año excepcional. Y resulta que no. Por ejemplo, una película como Semana Santa es una película que también puede encontrar un público, es una historia que se cuenta muy bien, es un tipo de cine que es como muy fácil de ver y sin embargo dice muchas cosas también, ¿no? Y esos personajes femeninos creo que es muy interesante también de que los vayan retratando en el cine mexicano contemporáneo, ¿no? Lo mismo Almacenados. Almacenados es una película que tiene un gran potencial con el público, que más también, que nada, que también se había Morelia, presentado, ¿no? En Morelia, y también en Morelia pues, me había gustado, así como Sopladora de Hojas, que se había presentado en Morelia también, ¿no? Que esas son propuestas, digamos, más amigables, pero eso no les resta para nada calidad, porque justamente hacer en tu país un cine popular, creo que eso es como el gran reto también para sacar finalmente el cine de esos nichos y para que puedan pretender a tener más público y jalar más audiencia, ¿no? Fer, no te vas a librar, ¿cómo fue un jaloneo Los Cabos? Fue muy interesante que mis cojurados eran, una alemana era Karin, que era una persona del Festival de Berlín, encargada de relaciones de prensa del Festival de Berlín, y estaba el curador de cine del MoMA, ¿no? Entonces eran 2 sensibilidades que yo decía, es bien estimulante discutir cine mexicano con personas que no tienen en el contexto, no saben quiénes son los directores, porque nosotros luego también estamos contaminados por esa información, ¿no? Y fue muy sorprendente que, no lo estoy diciendo para salir adelante y salir al paso, fue muy contundente que desde el principio, creo que cuando nos sentamos a deliberar, teníamos claro qué películas eran las 2 que queríamos discutir para que se otorgara el premio. Y de hecho lo quiero decir aquí porque es algo que no se dijo en la ceremonia de premiación de Los Cabos. Para eso existe Puente. Exacto. Para eso. Quisimos dar el premio a Te Prometo Anarquía, pero queríamos, y incluso redactamos un pequeño texto, había la posibilidad de dar una mención especial a una película y quisimos dársela a Las Elegidas, de David Pablos. Claro. Escribimos nuestro texto. Pero a la hora de la hora, pues les dijimos y les pasamos el guión y no se mencionó, pero qué bueno que aquí hay posibilidad de hacerlo. No hubo jaloneo, porque las demás, lo que sí hicimos fue que en el caso de cada una, o sea, no fue que dijimos queremos estas 2 y ya las otras no las vamos a hablar, sino que todas las discutimos y no, digo, por respeto a ellos que no están aquí, que no tal vez no quisieran que yo dijera cuáles no les gustaron. Claro, no voy a decir cuáles no nos gustaron, pero fue muy claro que esas 2 entre esas dos estaba. Entre esas 2, sí. Claro. Que fue un poco lo que lo curioso que hace el famoso Festival de Durango, que ahí es donde compartimos ejercicio y jurado, ¿no? Que la deliberación para escoger a la película mexicana que era como la mejor de ese festival, la hicimos pública a invitación de Cristian Sida. El programa lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. Se grabó ahí en el festival sin que nos pusiéramos de acuerdo. Y creo que fue uno de los programas más emocionantes que Cine Garage y Puente sacaron este año. ¿Eso debería pasar en más festivales? Yo creo que sí. Por lo menos en México. O sea, no le vamos a decir a Cannes que lo haga, pero yo creo que en México estaría padre. Porque yo te digo, lo que discutimos, y por eso quise decir que hablamos de cada película, no fueron descalificaciones personales, sino que intentamos argumentar cada caso, y yo lo repetiría sin ningún problema. Lo hago simplemente porque no tengo la autorización de ellos. Pero creo que alimentaría, sobre todo, creo que sería muy interesante para el público, porque además siempre, ustedes lo saben bien, nos están preguntando ¿y por qué te gustó esta película? ¿O por qué no te gustó esta película? Y cómo puedo verla de una manera distinta. Y pues eso es también una deliberación pública, más allá de quién gane, entre comillas. Claro. Es comentar el cine que se está haciendo pues desde distintos puntos de vista. ¿Y cómo ver la propuesta del cine de Durango? De decir, este es el cine mexicano que yo... Porque Cristian lo dice así, como festival, Durango dice, este es el cine que yo quiero que el mundo conozca de México. O sea, no es una elección personal de él, pero la personalidad que él le quiere dar al festival es
este es el cine mexicano que se debería de ver fuera de nuestro. Pues es bien arriesgada esa selección, creo que... Especialmente cuando gana lo que gana. Nada en contra de Artemio, lo platicamos él y yo, pero yo me opuse a que su película ganara. Era la voz disonante, sí, Eric. Sí. Pero ¿te acuerdas que fue muy padre que nos tardamos en deliberar? Incluso, o sea, no fue fácil decir esta o aquella. Lo va a dejar muy claro. Yo me opuse a que ganara, pero, hombre, por supuesto que está bien que gane, ¿no? Así lo va a dejar, porque me ha llamado mucha gente a decir, claro, seguro lo odias porque... No, Artemio y yo además nos llevamos muy bien, ¿no? Platicamos después de la deliberación y lo va a dejar más claro. Yo no quería que ganara esa, pero cuando mis dos colegas, Fernanda y Ernesto Díaz Martínez, dijeron, va a ganar, dije... Perfecto, no, o sea, está bien que gane esa película porque ya expusimos nuestras razones. Ahora sí, perdón. No, y además también todos tuvimos nuestro decir, a mí me hubiera, que incluso lo hicimos público, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que Los Muertos fuera una película más vista, más premiada. Yo la hubiera defendido incluso para el premio. A mí me gusta mucho, exacto. ¿Los Muertos? Exacto, y Eric dijo, no, quisiera que ganara. Y entonces así fue casi matemática nuestra decisión de decir, bueno, en tanto tú no te opones tanto a esto y yo sí me opongo, entonces estas las consideramos y entonces sobre esta va la discusión. La democracia no existe, la matemática. O sea, lo que dice Cristian, que es el cine mexicano que quiere que se vea afuera, también es el cine mexicano que se tiene que ver dentro de su propio país, ¿no? Y entonces cuando haces una deliberación pública, la idea es que la gente haya visto exactamente las mismas películas que las que has visto, ¿no? Que es algo que se facilita y en un eso festival. Es algo que se facilita en un festival. Lástima, por ejemplo, en Los Cabos que no estaba asistiendo el público. Las salas estaban como muy vacías, muy abandonadas, lo que no pasa en Morelia, ¿no? En Morelia el festival no ha empezado y ya no encuentras boleto para nada. De hecho, te limitan también como prensa y como periodista tienes acceso a las de la mañana, a las funciones de prensa, pero ya después solo puedes canjear para 3 boletos al día, ¿no? Ese es el reto de Los Cabos, creo. Sí. Atraer público. Sí, meter más público voluntario a la sala, ¿no? Porque en Morelia la gente va encantadísima de ir a ver Almacenados, de ir a ver hasta Los Herederos, de ir a ver esas películas. Van muy contentos de poder descubrir esas propuestas. Muy bien. Voy a hacer la segunda pausa de este programa y volvemos rápidamente a ver qué más se nos aparece, porque la lista es larga y grande, afortunadamente, ojalá fuera todavía más larga, pero vamos a ver qué más podemos rascarle al año del cine mexicano en 2015. Puentes. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película, o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas, y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir,
como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Fuentes.me. Intercambios horizontales. Puentes. Ahí está, la palabra en el corte fue documentales. ¿Qué pasó en los documentales mexicanos? Yo en mi lista, y eso sí lo anticipo, de lo mejor del año, en cine mexicano, tengo ya súper escogidos dos, por lo menos dos. Eco de la montaña, de Nicolás Echevarría, que me parece una gran película, y Tierra de Cárteles, que sí, es una coproducción, pero esa coproducción la acomoda perfectamente como una de las películas mexicanas, ambas estrenadas este año, ambas muy cercanas una de la otra en sus semanas de estreno. ¿Cómo estuvo el documental, chicas? Yo te apoyo con Tierra de Carteles, y Eco de la Montaña es una película que me gusta mucho también, que ya de hecho está disponible en Netflix, entonces sí, está en ya Netflix. No hay pretexto para no verla. Que me gusta mucho, pero me hubiera gustado que me contara un poquito más de esta historia del famoso mural que hizo él. O sea, en más París. política. Sí. Que todavía a mí hubiera se me hace tenido súper un política la contenido película. más político. A mí me gusta mucho que realmente se le considere a él como un artista y se le presente como un artista. Al autor ¿no? del al mural. autor del mural. El documental, y no como un artesano. claro, ¿no? el Que es documental como cuenta la diferencia historia que se de este hombre, Santos, ¿no? de ¿Se Santos, llama? que es un artesano, un artista, es un chamán, muy dotado, muy talentoso. filósofo, o sea, es una persona súper compleja. Y el documental nos retrata a este hombre prácticamente en su día a día a lo largo de un par de años, ¿no? Claro. Nos presenta esta complejísima personalidad en la que existe un caso de un mural A mí me hubiera digamos que muy mal acomodado por parte de la política mexicana y que Sí, históricamente en los 90s, un mural y que históricamente él hizo, representa una vergüenza. Ajá, que él hizo, ¿no? En los 90s, cuando está el presidente Chirac en Francia, que es un gran defensor de las artes. Y Felipe Calderón de aquí, de que América. que no hace precisamente lo mismo, no hizo eso precisamente. ¿Era Calderón o era Cedillo? ¿Era Cedillo? Sí, era Cedillo. Tampoco. Y pues realmente nunca se le dio el reconocimiento, el artista no pudo viajar, etcétera. Y yo creo que me hubiera gustado saber más sobre este tema político y sobre justamente esta falta de reconocimiento de parte del gobierno mexicano de su propia cultura, ¿no? Y es que hay un link que une las dos partes, que tal vez no es demasiado contundente en la película, Okay. y eso no sé si es bueno o es malo, que es justamente el problema cuando se armó el mural en la estación del museo, del ¿no? Louvre en París. Se acomodaron mal las placas. Sí, porque el mural va en pedazos, va en trozos, va cuadriculado y se acomodan mal porque no lo invitan a él a supervisar la instalación de su obra. Y lo que hace la segunda parte, en donde meticulosamente nos explica qué valor tiene cada es un cuadro que es a la vez narrativo, pero Sí. también es circular. Es decir, lo que nos dice la segunda parte es, nada de esto es casual. Todo lo que está acomodado aquí tiene una que ver, razón. vamos, es una cosmogonía. Exacto. No la Claro. puedes alterar. Entonces eso tal vez si se hubiera hecho más, o sea, decirlo hubiera hecho más desastroso y más necesario hacerlo notar la falta de respeto de haber mostrado un mural de que, pues tal vez aquí se ve bonito el venado. Se ven padres los colores. Junto al tigre, porque son dos animales, mientras que en realidad
pues no deberían habría... estar cerca, ¿sí? Exacto, No, y sobre todo porque nunca te atreverías a no invitar Al a un artista. artista europeo en una inauguración de su expo en Nueva York, Ujú. ¿no? Y luego Eso también no pasaría. El propio Santos narra estas cosas espantosas en donde llega el presidente a saludarlo, no sé qué, en un helicóptero y ellos aterrados en la comunidad porque llega es realmente no tener idea de la comunidad a la que te estás acercando, de sus valores, es todo Y en simplemente cons- para llevar fotógrafos. ¿no? Claro, en consecuencia no tienes idea de tus gobernados. Ahí es donde el documental se me hace muy político, justo en este salto entre la obra mal instalada y la que él reinstala para la película, es donde yo le di toda la lectura. O sea, el gobierno mexicano tiene décadas de no saber en qué país está parado. Claro. Y el documental, con esta gran personalidad de Santos, con este gran dibujo de lo que hace, de lo que quiere, de lo que piensa sobre todo, creo que lo deja claro, y ahí es donde yo le veo la carga política. Definitivamente es una recomendación y creo que es un buen momento para aprovechar para verlo. Y ¿no? además ver que difícilmente otro director habría tenido acceso a la vida privada Sí, de un exacto. artista como la tuvo Nicolás Echeverría, que Eso es tiene lo que más ver padre, sí. con toda una carrera previa. Vamos, es el único hombre que pudo filmar, o el primero que pudo filmar un ritual de María Sabina, porque ella lo invitó. Esa es la capacidad que tiene él por cómo, justo al contrario de nuestros gobernantes, conocer, empatizar, saber qué líneas se pueden cruzar, cuáles no, mantenerse a cierta distancia. Entonces también es una pieza que documenta la capacidad de un director para poder acercarse a un sujeto difícil en el sentido que es muy reclusivo Sí. y es un mundo que al que no todo el mundo tenemos acceso. Y que no se abre tan fácilmente a los demás, ¿no? Y luego está Tierra de Cárteles. Tierra de Carteles. Todo un suceso, según yo. O sea, Sí. no sé cómo le fue en taquilla, pero Le fue bastante bien. la gente estuvo hablando de Le él. fue bastante bien. Sí. De hecho, era una codistribución. Eco de la Montaña era distribuido por Cinépolis Distribución. O Sí. sea que ya también había como todo el aparato y la estructura para su distribución. A pesar de ello, no fue muy vista en las salas. Yo creo que esta segunda vida en el VOD sí le va a dar totalmente un segundo aire. Tierra de Carteles también, codistribuida por Mantarraya y Cinépolis, ahí juntos. Yo recuerdo que hicimos las actividades de prensa, de hecho, en el cine del IFAL, y ahí hicimos la presentación, Ya puedes recibimos decir al en mi director. cine, ¿no? En mi cine, Ya puedes decir en mi en mi imperio, cine. en mi territorio, De Cárteles. el país de Aurélie. Y recuerdo que empecé a tuitear diciendo, aquí está, se llama Matthew, el director de Tierra de Carteles, ¿no? Y me dijeron, no lo digas. O sea, no sé si realmente había amenazas reales cuando se estrenó el documental, o si simplemente no querían que se supiera Totalmente. quién estaba detrás de la distribución. No sé si Cinépolis agarró el título y luego como que Ya no quiso lo un quiso poco como presumir. lavar las manos. Realmente cuando la película se volvió un éxito bastante honorable en taquilla, ya sí, otra vez era de ellos, ¿no? Entonces, sí, tiene una fuerte carga política. Además, llegó justo en el momento que estaban liberando en Michoacán se me fue su José nombre Manuel justo ahora. Mireles. A Mireles. A Mireles. José Manuel Mireles. Ajá. Y entonces creo que tenía todo porque te daba a entender. Es muy arriesgada la propuesta. Sí. Porque lleva filmando en paralelo los autodefensas de Michoacán y esos grupos de civiles, ¿no? Que rozan con la formación militar en Estados Unidos, que van a cazar migrantes, ¿no? Que ellos los llaman cazar traficantes de drogas, pero que realmente no están distinguiendo El quién discurso- trafica drogas y quién El discurso simplemente de Donald Trump. Sí, no puede sí, estar sí, ahí, es Donald ¿no? Trump, exactamente. Entonces es como muy corrosiva la película, porque el simple hecho de comparar esos dos, cuando son dos contextos políticos absolutamente distintos, ¿no? El armamento por una comunidad y la autodefensa por una comunidad, no sé. A mí eso me pareció quizá es mi único reparo Ajá. de la película. Creo que no son equivalentes las historias. No se pueden comparar las situaciones. Porque incluso si lo fueran, habría faltado material de apoyo para ver cómo se vivía el asunto en la frontera, porque bueno, todo el material que tiene para documentar el problema de las autodefensas en Michoacán es enorme. Sí. Habla con los vecinos, con las víctimas, incluso con las autodefensas que ya se corrompieron. Y en cambio en la historia
fronteriza solamente habla con uno o dos de los que forman Exacto. el movimiento. Me habría gustado ver cómo viven los vecinos de esa comunidad a estas personas. ¿Las consideran realmente sus defensores? Valiosos o o no. unos locos, o si se Exacto. sienten agredidos o no. Pero bueno, más allá de eso, me Exacto. pareció valiosísimo lo que nos dejó ver del nivel de cómo están coludidos Sí. las autodefensas con el ejército, con los narcos, con estas escenas que son, yo creo que inéditas. Yo no las había visto en ningún lugar, en donde habla con un ex militar que ahora está cocinando metanfetaminas en las escena. montañas y lo que de dices, Michoacán. bueno, pues si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Eso supera cualquier cosa que que podríamos haber visto representada, ¿no? Eran o son escenas que no se habían visto, primero por el tema, por lo que se ve y por lo que se dice, pero también porque estéticamente el documental es muy interesante. Claro, O sea, desde esa- dónde pueden filmar, desde dentro de donde están. Sí. Claro, Sí. y sacándole además encuadres que uno diría, o sea, Breaking Bad no llegó a estos No, niveles. O sea, hay- la no. escena de la cocina de la metanfetamina es incluso bonita. Y además el ¿No? director no habla español, o bueno, como que se niega, entiende cuando le preguntas en español, pero te sigue contestando en inglés. Entonces te puedes imaginar, y eso lo transmite muy bien también en el documental. De repente él está en medio de una En la balacera balacera, donde literal. claramente Sí. no está entendiendo lo que está pasando. Ni se esperaba que iba a No, pasar eso. y además hay tantas vueltas de tuerca también en esas organizaciones que nunca sabes quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? La casa de tortura que tienen Sí, instalada exacto. los Esa escena autodefensas, es- porque es en donde se borra la línea entre los justicieros y otro tipo de criminales. Es Sí. decir, sí, Sí. qué bueno que haya alguien que pueda haber detenido pero es válido que exista entonces esto otro, ¿no? No, Pero la mira, al película presenta final muchas Plantea preguntas. muchísimas cosas, sí. Pero mira, al final nosotros sí nos quedamos con la parte de los autodefensas en Michoacán y con, digamos, imágenes que no hubiéramos podido ver nunca No si tiene no un hubiera valor sido por periodístico este enorme. documental. Entonces nos termina sobrando un poco la historia de la frontera, Un poco. ¿no? Fíjate que O esa- si se hubiera presentado de otra manera, igual y hubiera podido Esa ser. ahorita tendría mucha pertinencia, Sí. porque ese es un tema que no se ha tocado. Que es a donde iba. Si la distribuyó Cinépolis, es probable que esté en Cinépolis Click. Sí, O sea, que se pueda ver en yo soporte creo. digital. sí, me imagino ¿No? que sí ha de estar en su página, en su sistema, plataforma de VOD. Entonces, chéquenlo por ahí porque no está en Netflix hasta donde No, recuerdo. todavía no, pero Cinepolis está soltando mucho de su catálogo. Está En- La Sal en de digital, la Tierra, sí. en Netflix, por ejemplo, que también distribuyeron Entonces, ellos. chéquenlo por ahí porque efectivamente, Fer, la película es muy pertinente ahora, no solo por el tema de las autodefensas, Sino por la otra historia. ¿cuál La de historia todas? fronteriza. Ah, por la historia Ahorita sería fronteriza. interesante que alguien desarrollara un documental sobre cómo se viven estos supuestos vigilantes temerosos, porque son los que le estarían dando o no apoyo a locos como Trump, ¿no? Que es ahí Exacto. cuando la gente que dice, no, es que hablar de cine es hablar de nada. A ver, señores, si nosotros en este momento hacemos una función doble de 600 millas con Tierra de Cárteles, lo ubicamos históricamente con el problema fronterizo, con la carrera presidencial en Estados Unidos, donde Donald Trump está sonando mucho, quizá más de lo que quisiéramos, con el tema de la legalización o la posible legalización de las drogas en México, tenemos un dibujo cinematográfico con un peso político que no sé cuántos periódicos puedan tener en dos editoriales. Podemos incluir el documental El Paso de Berardo González, que es También. el proyecto en Morelia, de También. cómo los periodistas que tienen que huir de México amenazados de muerte y además ya habiendo perdido a familiares en manos de narcotraficantes Sí, van. ¿no? Los migrantes bueno, ningún migrante es voluntario, pero los migrantes políticos. Y ¿no? buscan refugio en Estados Unidos y no se los dan y están en un limbo legal. Algunos ya los han logrado, pero pues sí, es parte de un retrato que ahorita es el que se está discutiendo. Súper vivo, con mucha carga política, un gran documental además. También, sí, pues. A mí, de ¿ese Berardo. dónde lo vimos? ¿En En Morelia? En Morelia. En Morelia. En Morelia, En Morelia, sí. eso y antes de que se nos vaya el tiempo, otro documental que pudimos ver en festivales este año, Los Reyes del Pueblo, que no Híjole, existe. es una maravilla, porque además también me gusta. Que también toca el tema, ¿eh? También toca el tema, claro, un poco el tema de Eco de la Montaña, ¿no? El no respeto a las comunidades por haber Exactamente. querido construir una presa que básicamente una población quedó inundada. Eso es lo Por esa es la por una premisa. decisión gubernamental, es así de Felipe Calderón. Yo vi ese documental con Margarita Zavala en la sala. Entonces dije, ojalá
se sienten a cenar y le diga, oye, ¿qué crees que vio? Y ojalá les caiga el Oye, mi amor, Digo, ya ¿qué no van a crees que hacer nada, hiciste? pero hombre, por lo menos que vivan con un poco de conciencia de su parte. Pero bueno, sí, una vez más ejemplifica cómo el gobierno mexicano y los gobiernos en general, es una especie de moda que ojalá no se reproduzca, toman este tipo de decisiones sin tomar en cuenta ni las necesidades ni los derechos de las personas a las que están gobernando. Aquí vamos a hacer una presa. ¡Bum! Sacan a todos y el pueblo vive inundado. Y resulta que y esto le estamos contando el documental Los Reyes del Pueblo que no existe. La gente que se queda Son 6 a vivir familias, donde ¿no? quieren vivir, que son 6 familias, son 10 personas, se transforman en rebeldes de resistencia porque ellos están ejerciendo su derecho a vivir donde han vivido siempre y donde quieren vivir, porque además la presa no funciona. Pero además de la carga política que tiene, es un documental bellísimo. Es muy bonito. Es raro decirlo porque Muy bonito. sus escenarios y lo que representa es literalmente un pueblo hundido bajo Sí, el agua, Sí. en donde tiene un peso casi surreal todo, ¿no? Podría ser un cuento de Rulfo. Sí, porque claro. son personajes que sí, son jóvenes, pero también hay estos viejos que ya se resignaron a que ese es el lugar en el que quieren vivir. Entonces viven en una especie de decir Venecia sería como faltar al respeto a su realidad, porque su realidad es tremenda, pero viven en pequeños islotes que son sus casas, ya desarrollan una manera de pensar también muy particular y es un documental que te mueve también por el lado estético, aunque repito, suena extraño decirlo porque es a partir de una desgracia. Claro. No, y yo creo que justamente eso es lo que lo salva o protege el documental otra vez, como de ganas de que te practiquen un poquito más, porque realmente la historia es también mucho más compleja, ¿no? El pueblo no es inundado todo el año, sino 6 meses al año. Sí. Esas familias que se quedan también, lo primero que hicieron fue pasarse a la casa del vecino que estaba más grande y más cómoda, ¿no? Que también eso es como discutible en actitud, pero bueno, al final dices, si ya no están ahí, ¿para qué dejamos la casa vacía, no? La otra parte también es que los que sí dejaron el pueblo recibieron amenazas, hubo Se escuchan disparos. Se escuchan Sí, durante el disparos. exacto, documental. y eso no se menciona. De hecho, lo único que mencionan es, son cohetes. No, pues no, son disparos, ¿no? Y se hace un silencio así como súper incómodo que Como tú de 3 segundos. nunca te enteras así realmente de qué está pasando afuera. Y creo que justamente lo que dices, las tomas que son bellísimas que hace la documentalista, es lo que justamente te hace vivir como en esta pequeña burbuja y Como al en una final ya no te soñación. hace falta saber tanto qué está pasando afuera, porque realmente estás viviendo con ellos, con los que se quedaron, ¿no? Entonces eso es lo que lo protege al final, como la forma de filmar y esta como atmósfera que te da, ¿no? Y Sí, esta como un belleza sueño que te comunica. rozando con la pesadilla. Podríamos decir que lo disparejo que tuvo la ficción lo tiene el documental de Parejo este año en México, como para ir concluyendo. El documental siempre es bueno. Hay otros títulos que hemos podido ver. No sé si te acuerdas. El silencio de la princesa, ¿lo viste? Ah, claro. Sí, claro. En Riviera Maya. Yo lo allá. vimos en la Riviera Maya Lo y vimos luego en la tuvo Riviera proyecciones Es más, lo volví a ver en Morelia, fíjate. ¿Ah, sí? Me metí a verlo a Morelia. De esos extrañísimos días que tienes 1 hora y media muerta en Morelia, dije, pues lo ¿Qué voy será a... esto? Claro, no, lo voy a volver a ver. Ya lo había visto en la Riviera Maya. Ya lo había visto en la Riviera Maya y dije, pues ya compré mi crepa, me la voy a comer viendo una película, ¿no? Exacto. Y lo volví a ver en Morelia. Es un documental que me gusta mucho. A mí también vi Juanicas, que Ay, creo que lo es presentaron muy también interesante después también. Es en interesante, pero a mí no me Morelia o en Los Cabos, A mí no no me recuerdo dónde. El Otro- hombre que sabía demasiado. El hombre que vio demasiado. El hombre que vio demasiado, también. gran documental. Gran documental. Sobre Enrique Metinides, fotógrafo de nota roja que nunca consideró su trabajo artístico y sin embargo lo es porque tiene una visión fotográfica y de la composición. Sí. Y es un personaje Natural. él mismo fascinante. Sí, él es una... No, y está increíble, como justamente ya, él sí está expuesto ahora a sus fotografías en Nueva York, ¿no? Con toda la banda de hipsters, así viendo sus fotos diciendo qué belleza, la belleza de lo violento, ¿no? Y este señor está totalmente como en su mundo también, ¿no? Porque cuando está filmado en su casa, es el mundo más infantil y es el mundo Con como muñequitos, más sí. con muñecos y trenecitos y todo, y te dice, sí, ahí ya chocó el tren, y tú sabes que todo lo que vio, y me encanta de hecho desde el título, ¿no? El hombre que vio demasiado. Sí. Sí. Es un gran documental, el final es como más discutible, el epílogo el epílogo. Es que es un epílogo que como que se el subió. epílogo
sobra un poco. Políticamente. Normalmente no digo esto, pero digo, vean el epílogo, pero ya que lo vean, ignórenlo. Sí, exacto. No, Ojalá porque- los productores vean que, bueno, no sé, tal vez no era muy buena decisión porque, No. vamos, el epílogo intenta relacionarlo con los últimos asesinatos a periodistas en la Y a colonia Narvarte. fotoperiodistas, sí, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver. Y eso saca mucho de la atmósfera y de lo que era en realidad el Rompe un documental. poco el mórbido encanto del personaje. Exacto. ¿no? Sí. Exacto. Y El patio de mi casa, de También. Carlos Hagerman. Sí, también. Me gustó, era muy arriesgado porque pues siempre, ¿no? Que vas hablando como de un tema tan cercano como la vida de tus padres, ¿no? Y tu posición como hijo y esta cosa de a ver si algún día seré tan bueno como mis papás y tan importante y poder ser yo un agente de cambio. Al final lo hace bastante bien y es un tema, creo, muy arriesgado. Y Llévate mis amores, no sé si ese cuenta para este año o el año pasado. Ese no lo vi. ¿En ¿No dónde? lo viste? No, no. El de de las las mujeres patronas. que alimentan a los migrantes. Claro, cuando va pasando el se tren. proyectó en En Morelia. Morelia, en San Cristóbal En San también. Cristóbal a principios de año, de Ahí este fue donde- año, ahí y fue en la Los primera vez que Cabos dije, el año sí. pasado. Sí, sí, Es sí, que sí. si es difícil la exhibición de la ficción, Y en documental. Ambulante. Ambulante también. fue quien lo exhibió en febrero de este año. Y, Y- cada que hemos tenido nosotros funciones excepcionales con ellos, con el director y con las patronas, o sea, te asegura una sala llena. La gente sale así con una emoción muy, muy viva de ver este Pues ahí hay documental. otro dato, o sea, estamos diciendo vayan a los festivales, pero también vayan a otros cines. O sea, Exacto. está Ambulante y está muy padre, y está Cinépolis, está muy padre, y por lo menos yo sí, mis invitadas dicen no, pero yo sí quiero ver Star Wars, está padre, ¿no? Pero si Nosotros hay, también lo vamos a terminar si viendo. hay no te ofertas preocupes. como las del Cinema, si hay ofertas como las del Cine Tonalá, si hay la ofer- Cineteca la propia acaba Cineteca. exhibiendo mucho, ¿no? Plaza del Cine. Dense una vuelta ahí, o sea, no les va a doler ver películas diferentes. No estamos hablando ni de cine aburrido ni de cine. No, Son hombre, películas no, hombre, diferentes. no. Al contrario, o sea, este documental del hombre que vio demasiado es muy emocionante, muy divertido y al mismo tiempo muy violento. Muy perturbador. Exactamente. Para quienes les Muy gusta perturbador, el sí. horror y lo turbio como a mí, A mí, ¿no? Como a todos, yo creo. lo van a disfrutar. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? ¿Quieren dar al vuelo así algunas películas de las que no nos gustaron o se reservan su derecho No, yo quiero... al silencio? Ya mencionaste Un monstruo de mil cabezas, la nueva película Sí, de Rodrigo creo- Prado, que a mí creo me que gustó muchísimo. a mí me gusta mucho, sí. Muchísimo. De lo que te dice sobre la sociedad, ¿no? De lo que te dice sobre lo complicado y cómo está todo tan corrupto y sobre todo cómo importas tan poquito porque eres un número en la lista, Claro. ¿no? Y no eres nadie. Entonces esa mujer que se quiere vengar y que, pues sí, no puedes creer, o sea, no te puedes, no puedes aceptar que tu esposo justamente Claro. no vale nada, que la vida de tu esposo es una vida más. Y eso creo que es una sensación que tenemos muchos en la gran Ciudad de Sí, México. sí. Somos uno más. Somos uno más. Entonces, me gusta mucho. Y esa Una tiene película muy distribuidor. angustiante, muy, Tiene muy distribuidor, movida. ¿Quién entonces yo creo- distribuye? Cine Caníbal. Cine Caníbal, que ya lo decíamos, están apostándole Sí. al- Entonces la veremos en el Y 2016. esta película, no sé, tal vez ustedes me puedan decir, no sé si se va a distribuir. A mí me gustó mucho, que era parte de la selección de Morelia, que se llama La Casa Más Grande. Ah, sí, la de Dirigida- Ana... Ah, claro. La niña en, Sí, el, sí, en sí, la sí, sí. sierra. Lucía, era codirección de Lucía Carreras y Ana Bojorquez. Así se apellida. Algo me dijo Lucía en la fiesta de la película y me dijo que no lo dijera. Ya me acordé. Entonces, antes sí, me acaba de caer. Me dijo, no le vas a decir a nadie, pero. Bueno, entonces, eso suena que sí, ¿no? ahí Esa me zona quedo. que hay distribuidor. Ahí me quedo. Yo también me quedé en que Acuérdense, alguien la va a La Casa distribuir. Más Grande. La se Casa llama. Más Grande es una gran película. Sí. Gran película. La música es de Pascual Reyes, a quien entrevistamos en Morelia sobre su trabajo para hacer música para cine. películas. Con Betsabe García, directora de Los Ríos del Pueblo que no existe, tuvimos entrevista aquí en Puentes y habla de su documental diciendo cosas que seguramente no se imaginan. Yo recomiendo ver el documental en cuanto puedan y luego escuchar el programa. Sobre Tierra de Cárteles, yo hice un programa con María Versa. Yo una pequeña video reseña en Letras Libres. Ahí está, no presumamos, es que sí estamos hablando. De la mayoría de las películas que estamos procuramos. hablando, hemos hecho es algo, cosa ¿no? que le gusta. Sí. Hemos hecho algo. Sí. Entonces,
chequen, muchachos, chequen. No, Yo la tuve en cartelera. sí, estuvo en el Cinema. Aureli la programó. Fernanda habló de hice la ella. conferencias de Yo prensa. hice, aquí se hicieron no uno, sino 2 programas. Uno con el productor en Toque de Queda, el programa de cultura canábica de Puentes. Y yo hice uno con María Versa, una corresponsal que hizo un texto que funciona como una segunda parte de Tierra de Cárteles. Ándale. Órale. Entonces hay de dónde rascarle. ¿Algo más entonces que quieran agregar, chicas? No, creo que ya era. ¿No? Desde allá, coproducción. Entre De México Lorenzo y Vigas. Venezuela. Bien Sí. interesante. Sí. Muy interesante. Una película que ganó el León de Oro en Venecia. Ujú. Hablando de las películas que Hablando, ganan fuera sí, y luego no. sí. Pero que también le va a costar su trabajito tal vez levantar taquilla, porque pues no se conoce a Alfredo Castro, que para mí es uno de los mejores actores de Latinoamérica, un actor Chileno. chileno, un actor recurrente, Pablo Larraín, y es maravillosa, es de un tono sobrio, pero a la vez el final es muy perturbador. Lorenzo Vigas es venezolano, pero ya radica en México porque Ya, es parte de Lucía sí. Films, esta nueva productora, justo la de Michel Franco y Gabriel Ripstein. Sí, que Michel están Franco haciendo estuvo muchas como, cosas. Ujú. exacto, detrás de mucho de lo que se vio en cine mexicano y coproducciones mexicanas este año, ¿no? Como director con Chronic, como productor con 600 millas, como productor con Desde Allá, y realmente Sí. Y es bueno, un tipo muy ya también dinámico. a tomar en cuenta, ya tal vez más adelante, películas latinoamericanas interesantes que vienen. El Club de Pablo Claro. Eso no de le la puedo Raíz. ver. El muero por Clan. verlo. ¿Puede ser una recomendación Puedes alternativa hacer- a la puedes Guerra de las hacer lo que Galaxias? tú Clan, quieras. por favor, qué buena película. Se estrena. Estrena el mismo fin de semana. Sí. ¡Qué terror! Que suicidas, No, ¿no? Pero pues no. ¿sabes qué? Es una película que a la vez ha sido la película más taquillera de Argentina, de la historia de Argentina. Ya superó a ¿Sí? Relatos Salvajes. Oh, Y bien. que a su vez Relatos Salvajes fue la película latinoamericana más vista en toda Latinoamérica en el 2015. Entonces dense idea de qué atractiva para un gran público estoy hablando, para que Y la no tiene crean Fox. que es, para que no crean que es una peliculita rara y difícil. Es una muy buena alternativa a la Guerra de las Galaxias, que va a Muy estar bien. unos días de más, yo No, creo. pero unos días, cartelera. unos meses va a estar ahí. O En sea, unas cuantas exacto, salitas, ¿no? Exacto. tienen que ir encontrando qué ver. No, y lo porque- que decía, o sea, el público de 30 a 50 igual y no ha visto los 6 capítulos de la Guerra de las Galaxias, y no quiere ver como el séptimo, ¿no? Igual ve el Clan y Y luego ve la Sale. otra, y luego ve la otra. Ajá. Ya luego al final se mete a ver la séptima. El Clan es, ¿verdad? es apasionante, es basado en un caso real sobre una familia que en los principios de los 80 en la Argentina, el jefe de la familia, que había sido un miembro de la policía secreta de Videla, pues se queda sin protección porque cae la dictadura, entonces se dedica a secuestrar gente y recluta a su familia, reclutar en el sentido de que pues los obliga a hacerse la vista gorda, y a su hijo mayor lo obliga incluso a conseguirle La secuestrados víctima. sin él estar de acuerdo. Es una especie de Las elegidas no va tan lejos de ahí. las exacto. elegidas, claro. Las elegidas no están tan qué lejos buena, de ahí. qué buena comparación. Sí, sí, de hecho es muy parecido, nada más que en el estilo es muy distinto al Sí, de claro, David Pablos, cada ¿no? quien. Porque es así, es justamente está filmado de manera como muy jovial, ¿no? Y Es la casi banda sonora está Scorsese, es muy increíble. como en el estilo de Exacto, es Scorsese. como un de Buenos Muchachos, ¿no? Es como un Goodfellas. Pero te horroriza. Sí. Es decir, no te hace ver a los gángsters como, ay, qué divertido, sino aquí sí dices que monstruos. No, y el final no Goodfellas tiene está bien, precio. Fer. O sea, lo que pasa es que, como dices, nos gusta lo sórdido, lo mórbido y lo tenebroso, pero el retrato de Scorsese no es No, precisamente... no. Y eso es lo que lo vuelve distinto a Tarantino, por ejemplo, ¿no? Que aquí usa música pop también, pero en Tarantino te dice, ay, qué chistoso está todo. Y Y él en, no. en el cine de Scorsese y en el Clan es como para decir qué contraste Claro, entre la vida frívola de estas personas Claro. y el horror de lo que está Cada vez sucediendo. más escalofriante, y además pues te pone todo en duda, ¿no? ¿Cómo juzgas a una persona, una familia que es una familia, ya sabes? Comen ¿no? juntos sus asados En la- argentinos. Ajá, Claro. en la casa, ¿no? Tienen buena pinta. El tipo es un héroe moderno porque juega rugby, ¿no? El Es un famoso jugador Alex, de el hijo rugby. mayor, entonces sale en la primera plana del periódico local y todo el mundo lo adora y lo quiere. No, es una Y gran, el gran jefe, película. el que es el verdadero El Clan. cruel, que es Guillermo Francella, que generalmente es un actor en otro registro, aquí es helado, o sea, te Sí. deja la sangre helada, se parece incluso físicamente al personaje Johnny Depp en Black Mass. Ajá. No me acuerdo el nombre de este gángster. Whitey, ¿no? ujú. Sí. Pero este hombre no necesita maquillaje, esta es la cara que logra ponerle al personaje. Y es espeluznante. Lo ves, claro, un padre de familia, pero pues por el otro lado ahí tienen unos torturaditos en el sótano. Mira, yo no sabía que estrenaba este mismo fin de semana. Sí. De hecho, Valientes, valientes. yo no la vi, ustedes la vieron en Los Cabos, ¿no? Yo la vi en la
función de prensa el martes de la semana pasada y era justo el día en que 2 actores de Star Wars vinieron a presentar 30 segundos de la película, vinieron a presentar el tráiler que estaba en YouTube, pero en una sala de cine, ¿no? Y la función de prensa éramos Vacío. 6 personas, ¿no? Y yo, bueno, Yo no me pero enteré, salí hombre. muy... Yo no me enteré. Bueno, la veré, porque... Pensaba que la habías visto en no, Los no la he Cabos visto. tú. Yo la vi en No la he Toronto, visto. de hecho. Yo no la he visto. Y el club, no se la pierdan. Es una cosa... Esa estuvo en la muestra y me la perdí de la muestra. Pero la muestra todavía anda dando vueltas. O sea, en algún Cinépolis de aquí de la ciudad, seguro, y la O gente en que nos la escuche fuera de la FES, ciudad también la ve. Zacatlán y esos Sí, una de lugares esas donde por ahí termina la anda. muestra, Pues, sí. Pero se va a estrenar seguro. Sí, seguro. Señoras y señores, esta lista no la van a encontrar en ningún lado. En ningún lado. O sea, esta lista de lo que ocurrió con el cine mexicano y mencionando estas películas, les aseguro que en ningún lado la van a encontrar. Por eso quiero agradecer nuevamente a Fernando Al Solórzano, contrario, gracias. a Aureli Dupier, Muchas gracias. Merci beaucoup. por haber venido al programa, por haber dejado sus comentarios, por haberme hecho la tarea, en pocas palabras. ¿Se dieron cuenta? Yo no dije nada. Tú Entonces, nos salvamos. guiaste, tú nos guiaste. no, nada. Saben que pueden volver cuando quieran, chicas. Les agradezco mucho. Y pues mucha suerte y vamos a ver cómo nos va con el cine mexicano. Ojalá tengamos un buen 2016. Ojalá. Seguro sí. Salud. Muchas gracias. Besos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.